en Radio Sur de Los Ángeles, nuestro profesor predilecto, Alejandro González. No estaba muerto, andaba de parranda. No, oiga, qué bueno que volvió. Yo pensé que ya no pasaba agosto, no pasaba ni una cosa, ¿no? Sí, fue un desliz que me jugaron los bronquios, pero más allá de eso, nada. Sí, los bronquios lo tenían medio complicado. Sí, ahí. no, estuve bien. Pero le estábamos recomendando desde aquí que se hicieran algunas curas, algunas sanaciones. Las hice y me resultaron. Varias, sí, ¿no es cierto? Sí. Los sour siempre. Los pisco sour sí. y claro, y hacerse un basílica. Claro, una basílica de pisco sour así, o una basílica, depende del corte que usted quiera, y un ceviche también con harto limón. Y un par de obleas chinas y te del otro y lado. obleas chinas. No, sí. no necesitáis más. Unas obleas chinas. ¿Y usted sabe lo que hacen los chinos para el resfrío? ¿Usted piensa que se tomarán una oblea china? No, ellos tienen otra receta. Una oblea chilena. Una oblea chilena, no. Coca-Cola caliente con jengibre. No, y ahí. Coca-Cola. Mire. Cualquiera iba a pensar que se iban a tomar una oblea china. No. Coca-Cola con jengibre. Caliente. Mira, y se lo toman. Ahora la Coca-Cola caliente. Horrible. Asqueroso. Parece caldo, pero sí. Dicen que le funciona eso con el jengibre y que se la transpiran toda y en ese momento se va todo el resfrío. Otros. Justamente, acá no quiero incentivar el alcoholismo en nadie, pero antiguamente habían viejos que decían que el resfrío se pasaba con una caña de cualquier destilado. Caliente. No. Pero una caña de destilado. Y con un par de aspirina, dipirona o oleas chinas, y irse a acostar. Y al acostarse uno transpiraría y botaría. Después te levantas, te duchas y quedaría. Claro. Otros recurren a las hojas de tilo. También, el tilo, yo sí. ¿Y dónde hay tilo? En la Plaza Pinto. Está llena de tilo. Sí, el tilo con miel hace maravillas para el resfrío. Pueden ir ahí, Unter den Linden, ahí debajo de los tilos, y ahí se toman Exactamente. Eso. Pero como es una tónica en este programa que no podemos... Que nos estamos yendo para otro lado. No es eso de lo que yo venía a hablar. No es eso de lo que venía a hablar usted, señor. Usted venía a hablar de historia aquí, no de historias. Sí. En el fondo sí, vengo a hablar de las historias de un personaje que yo no conocía. Ya. Acúsame, padre. Yo no conocía. ¿Usted no conocía? ¿A quién no conocía? Pero lo conocí justamente en mi convalecencia. Ah, mire qué bueno. La historia de Owen Glinder. Owen. Es que no podéis llamarte Owen. Y de hecho, no es Owen como... ¿No es Owen? No, sí, es Owain. Ah, Owain. Glinder. De hecho, el apellido tiene puras consonantes. Ya. Porque es con Y y con W. No, está bien. Sí, ahora, los británicos lo anglicaron a Owen de Glendower. Ya. Pero en el fondo es el mismo personaje, Owen Glinder. Suena medio galés. Sí, es medio, el William Wallace. Medio gálico. El William Wallace galés. Mira, sí. Ya, es un personaje que efectivamente también, bueno, a ver. Oiga, pero espero que le haya ido mejor que a William Wallace, porque se parece que no terminó muy bien. Ahora te voy a ir contando. Ya, cuénteme. A ver, partamos de la base de que la independencia Gales la pierde más o menos en la misma época que Escocia pierde su independencia, ya finales del siglo XIII, aproximadamente 1285 más o menos. De hecho, Eduardo el Sanquilargo, el mismo que el personaje, el villano de Corazón Valiente, que era Eduardo I de Inglaterra, conquista Gales. Y en un rasgo, Gales era un reino, en un rasgo de humillación a Gales, lo baja a la categoría de principado y nombra a su hijo, Eduardo II, después Eduardo II de Inglaterra, como príncipe de Gales. Por eso hasta el día de hoy, el heredero a la corona británica es el príncipe de Gales. Mitch. Y durante varias décadas, Gales asume esta dominación inglesa, pero coincide a finales del siglo XIV, ya, finales del 1300, entre que está la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que está desangrando a Inglaterra y a Francia. De hecho, ambos países durante ese periodo, guerra que duró más de 100 años, en todo caso 116, pero disminuyeron su población. Imagínate la mortandad de gente para que en 100 años la población haya disminuido, a pesar de los natalicios y todo, la población disminuyó en ambos países. Se calcula que la población era de 5 millones de habitantes más o menos en Inglaterra antes de la guerra, y al final de la guerra eran 4 millones. ¿Ya? O sea, estamos hablando del 20% de la población. Y en este contexto, finales del siglo XIV, se produce que
el nieto del Sanquilargo, Eduardo III de Inglaterra, tuvo varios hijos. ¿Ya? Entre ellos el famoso príncipe negro que sale en las novelas de caballería, que es el hijo mayor que muere antes que el padre. Y el segundo hijo también murió antes que el padre. Y el tercer hijo también murió antes que el padre. Pero resulta que el hijo mayor, que también se llamaba Eduardo, el príncipe negro, tuvo un hijo que se llamaba Ricardo. Y Ricardo asumió el trono cuando muere el abuelo, Eduardo III. Pero Ricardo fue un desastre. Fue un desastre. O sea, la cantidad de rebeliones que le hicieron al pobre Ricardo, los nobles, los campesinos, la burguesía, o sea, no lo quería nadie. Aparte que tampoco se hacía mucho querer el gallo. En medio de toda esta situación, en Gales se produce un aumento de impuestos, ¿ya? Y dentro de los personajes importantes de Gales, de una especie de baja nobleza local, frente a los lords, que eran todos ingleses que estaban dominando los galeses, aparece este personaje que es Owen Glyndŵr, que Owen Glyndŵr, como buen hijo de noble, pelea por el rey en la guerra en Francia. Y resulta que Owen, después de que se destaca, como gran parte de las tropas británicas eran los famosos arqueros galeses, que eran parte, como una especie de tropa de élite, porque así tipo boina negra, una cosa así. Y Owen Glyndŵr era comandante de arqueros galeses. Vuelve a Gales como Rambo, quiere volver a su casa tranquilamente, a dedicarse a tener una granja con su señora, a criar hijos. Sí, buena idea, claro. Pero empiezan a haber estos alzamientos, estas protestas contra el alza de impuestos en Gales, y los galeses, que saben que tienen esta leyenda viviente militar, recurren a él para que él los acaudille. Y después de mucho cavilarlo, después de mucho pensarlo, dice ya, bueno, ya. Y los galeses, en un rasgo de rebeldía, proclaman a Owen príncipe de Gales. O sea, desconocen que el príncipe de Gales es el heredero al trono inglés, sino que ahora es un galés quien asume como príncipe de Gales. Ahora, paralelo a esto, en Inglaterra misma, al Ricardo que mencionamos nosotros, que le estaban haciendo rebeliones, lo sacaron con viento fresco. Y aparece un personaje que es Henry Bolingbroke, duque de Lancaster. Ah, yo tenía buen olor. Sí. Claro. Duque de Lancaster, y es el fundador de la Casa Lancaster, que después va a tener una destacada participación, la Casa de Lancaster contra la Casa de York, que son las que pelean la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, y que terminan, después de 100 años de mocha, fundiéndose en una sola familia, Mich, que es Enrique de Lancaster e Isabel de York, y forman la dinastía Tudor. Mira, o sea, son los papás de Enrique VIII. Para eso pelearon tanto. Bueno, en 1400... a fines de 1399, principio de 1400, Enrique de Bolingbroke derroca a Ricardo Plantagenet y se proclama rey como Enrique IV. Y en paralelo a esto viene la rebelión en Gales y la proclamación de Owen Glyndŵr como príncipe de Gales. ¿Qué le parece? ¿Y cuándo ocurre esto? El 16 de septiembre del año 1400. El 16 de septiembre en Gales es como su fecha patria. De hecho, dicen que los galeses, por ejemplo, los pensionados o todas las personas, no firman ningún documento, no hacen ningún contrato, nada los 16 de septiembre, porque tendrían que hacerlo en inglés. Y ese día está prohibido en Gales hablar en inglés. Tienen que hablar en gaélico. Mira. Y los galeses... todo, o sea, si yo tengo que firmar no, lo dejo para el día siguiente, lo dejo para el 17. O lo firmo antes. Pero el 16 de septiembre no se hace nada en inglés. Y obviamente Owen Glyndŵr se va para la montaña. En el fondo no le queda otra. Gales es un país muy montañoso. Y no le queda otra que irse a la guerrilla con un montón de cabros chicos. Dicen que las tropas de Owen Glyndŵr eran casi todos adolescentes, gallos jóvenes, por eso le colocaron los muchachos de Owen. Pero estamos hablando de que ¿cuántos juntó? 400 gallos, o sea, no eran partidas montoneras. Y Henry Bolingbroke, recién asumido ahora como Enrique IV de Inglaterra, no puede permitirse que recién asumido le estén haciendo una rebelión y se le esté separando todo un pedazo del territorio. Así que empieza a mandar tropas. El problema está en que empiezan a mandar tropas, y Owen Glyndŵr empieza a derrotarlos a todos. Uy. De hecho,
uno de los grandes combates, que es el combate del bosque de Hyre, son 400 los galeses y los ingleses eran 1500. Pero resulta que los galeses emboscan a los ingleses, matan a 200 ingleses y toman prisioneros a los otros 1300. Y empieza, además viene ahora la segunda parte de la rebelión, donde ya Owen Glyndŵr no es el príncipe de Gales, se proclama rey de Gales. Toma. Como Owen IV. Ahí porque tiene. ya habían habido 3 reyes que se llamaban Owen en Gales. Y Owen Glyndŵr empieza a transformarse en el dolor de cabeza de Enrique. El gobierno de Enrique fue desde 1400 hasta 1413, cuando él fallece. Durante todo su gobierno no pudo controlar la rebelión galesa. Owen Glyndŵr se dedicó a simplemente ser la espina en el zapato de Enrique IV. Como decía yo, Shakespeare toma el personaje, de ahí donde viene esta anglicación, perdón, claro. Del nombre a Owen de Glendower, y lo convierte en el villano de la obra Enrique IV. Porque aparte, Shakespeare, él nació en la época de los Tudor, de Isabel y todo, pero siempre tuvo como mucho cariño, en cuanto al tema histórico, por la casa de Lancaster frente a la casa de York. De hecho, los personajes de la casa de York siempre los transforman en seres viles, despreciables, así como la Garra Siniestra y la Penélope Lamour, una cosa así. ¿Ya? Una prueba de eso es la obra Ricardo III. Si tiene la posibilidad de buscar esos libretos, están en digital, están en físico, léanselo porque son extraordinarios. Están dentro de las obras cumbres de William Shakespeare. Al final, resulta que Owen Glyndŵr, que tiene una numerosa prole, hasta le toman prisioneros a los hijos. De hecho, 2 de sus hijos, uno de sus hijos y una de sus hijas, mueren en la Torre de Londres, prisioneros de los ingleses. Y así todo, no hay caso, no pueden encontrar a Owen de Glyndŵr. Pero ya después de 12 años peleando, en 1412, Owen de Glyndŵr desaparece. Desaparece de la faz de la tierra. No se sabe qué sucede con Owen de Glyndŵr. Los británicos, de alguna manera, los galeses no fueron capaces de seguir resistiendo. No tenían los recursos, no tenían la gente. Si bien estaba esta figura casi ya legendaria de Owen Glyndŵr, no tienen la fuerza para seguir combatiendo con los ingleses, y Owen Glyndŵr tampoco quiere sacrificar a su pueblo. Entonces, como él no se va a rendir, desaparece. Y ahí viene qué pasó con Owen de Glyndŵr, porque de hecho no se sabe dónde está sepultado. O habrán hecho que parezca un accidente. No, resulta que Owen Glyndŵr lo escondió su familia. De hecho, se cree que hasta el día de hoy hay descendientes que cuidan y custodian la tumba de Owen Glyndŵr. Mira, que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está. Se calcula que murió hacia 1416, lo que más encima le habría permitido estar vivo cuando muere Enrique IV, que es su gran enemigo. O sea, más encima, Enrique IV ni siquiera pudo darse el placer de destrozar a su enemigo. No pudo. A diferencia de lo que pasó en Escocia, con William Wallace, que sí cae en manos de Sanguinario, pero porque lo traicionaron. Que eso es lo otro. Que nunca falta. Sí, pues nunca falta que un noble escocés, David Craig, que lo traiciona y lo entrega a los ingleses. Que con eso ya no era tan noble. Ajustician, claro, lo ajustician en Londres. Pero ¿cómo se llama? Pero en el caso de Owen Glyndŵr nunca pudieron pillarlo. Y como digo, hasta el día de hoy no se sabe dónde está sepultado Owen Glyndŵr. Para que lo busque. Así que sí, ese es el William Wallace galés. Mira qué bonita historia. Por lo menos dio buenos frutos su febril periodo ahí en cama. Usted ahí. Adicional de eso, como dijo un amigo de la casa. Sí, adicional de eso. No te lo discuto. Hoy día es 17 de junio y no puedo dejar pasar porque lo voy a desarrollar más la próxima semana. Lo traigo como tema, ya lo tengo trabajado. Pero estamos a 21, pero no importa, sí. ¿Estamos a 21? 21, sí. ¿Por qué dije 17? No sé por qué dijo 17. No, estoy tonteando, sí, es 21, hoy día 21, sí. Sí, 21, sí. Perdón. 21 de junio de 1527. Ahí está. Sí, es el aniversario de la muerte
de un personaje que yo voy a ir a hacer una defensa histórica de él, porque ha sido muy maltratado por la historia. Yo lo defiendo. Yo lo defiendo. Abrazo partido, Eso. que es Niccolò Maquiavelo. Ah, pero claro. Niccolò Maquiavelo un incomprendido. Es un incomprendido de los tiempos. Ha sido injustamente tratado al punto de que hoy día utilizamos el término maquiavélico para hablar de algo turbio, enrevesado, cuando debiésemos usar la palabra napoleónico y no maquiavélico. Pero eso lo voy a explicar la próxima semana. La próxima semana sabremos, nos encontraremos con el maquiavélico. Exacto. Sí, la próxima semana vamos a traer la historia de Niccolò Maquiavelo. Sí, también, puro pelambre también, esas cosas son maledicencias solamente. Sí, justamente. Igual que doña Lucrecia también la tenían. También la vamos a hablar hay que defenderla. De ella, sí. De Lucrecia Borgia. Fue, en el fondo, lo que nosotros conocemos de Lucrecia Borgia es como lo que conocemos de la Quintrala. Claro, pero víctima de las circunstancias. Lucrecia Borgia, de hecho, la fama que todos le conocemos es del siglo XIX. Claro. Y tiene que ver con Víctor Hugo y la novela Lucrecia Borgia. ¿Ves? Ahí nace la leyenda negra de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia era la única que se salvaba de los Borgia. Si le vienen a contar cositas malas de mí, ya sabes. Manda a todos aundar y diles que yo no fui. Muchas gracias. Gracias a todos. Alejandro González, nuestro profesor predilecto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sí, la próxima semana venimos sí o sí.